Hola, mi nombre es Vicent Fontbuena Borràs, soy profesor del Departamento de Mecánica y Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación les voy a hablar sobre una de las técnicas de ensayos no destructivas como es la termografía infrarroja. Mediante la visualización de esta presentación se podrán obtener los siguientes objetos formativos. En primer lugar, proporcionaremos unos conocimientos básicos en lo que es la termografía infrarroja como técnica de ensayo no destructiva. En segundo lugar, hablaremos sobre las aplicaciones de la termografía infrarroja. El índice de contenido se divide en 4 puntos. En primer lugar, realizaremos una introducción a la técnica de termografía infrarroja. En segundo lugar, veremos qué tipos de termografía existen, dividiéndolos en termografía pasiva y activa. Posteriormente veremos cuáles son las aplicaciones más relevantes como técnica de ensayos no destructivos y con todo esto podremos obtener unas consideraciones finales. Partimos de la idea de que la termografía infrarroja lo que permite es la obtención de imágenes de una radiación térmica emitido por un cuerpo, y esto es debido a la propia temperatura del cuerpo. Todos los cuerpos emiten cierta radiación electromagnética, por tanto emiten cierto patrón de temperaturas. Para llevar a cabo esta técnica lo que necesitaremos es un equipo de adquisición de imágenes, lo que se conocen como cámaras infrarrojas. Aquí vemos dos ejemplos, cámaras fijas, la cámara de la izquierda, o cámaras portátiles, como vemos en la imagen de la derecha. Las cámaras infrarrojas son el elemento más importante y lo que realizan es convertir la radiación infrarroja en señales eléctricas y luego mediante un sencillo software estas señales eléctricas se convierten en un patrón de colores. Estas permiten medir la radiación, al fin y al cabo la temperatura, en tiempo real y sin contacto, con lo cual se considera una técnica de ensayo no destructiva y además en ciertos sectores, como por ejemplo el sector eléctrico, aportan gran seguridad para el operario, puesto que no es necesario el contacto entre la pieza a analizar y el operario. Las cámaras infrarrojas proporcionan gran facilidad de utilización y además de interpretación de los resultados obtenidos y nos pueden permitir identificar y localizar fácilmente un problema en un proceso industrial. Son capaces de almacenar información en forma de imagen o en forma incluso de vídeo y pueden actuar como sistemas preventivos. Además, en labores de mantenimiento se ha demostrado que pueden llegar a ahorrar tiempo y dinero por parte de los operarios. La clasificación de las termografías se divide en dos, una termografía pasiva y una termografía activa. La termografía pasiva es aquella donde no es necesario una estimulación externa de las piezas o los procesos a analizar, es decir, los propios objetos a estudiar o las propias piezas a estudiar ya producen un patrón típico de temperaturas. Este patrón típico de temperaturas, siempre y cuando el funcionamiento sea correcto, se va a tomar como referencia para luego utilizarlo por comparación con otros procesos o posteriores análisis. En cambio, la termografía activa sí necesita de una estimulación externa, es decir, necesitamos calentar previamente las piezas a analizar. En este caso, lo que normalmente se monitoriza es el enfriamiento de estas piezas. Partimos de la idea que los defectos, como por ejemplo la existencia de grietas que pueden estar llenas de aire, en este caso van a ser peores conductores del calor que, por ejemplo, una pieza metálica. Por tanto, nos pueden ayudar a determinar ciertas imperfecciones o cierta presencia de grietas o huecos en distintas piezas, con lo cual es una técnica de ensayos no destructiva. A continuación vamos a ver algunas de las aplicaciones más relevantes de la termografía pasiva. En el caso de las instalaciones eléctricas se puede utilizar para inspeccionar, por ejemplo, torres de alta tensión. Como ya hemos dicho, es un sistema muy seguro, puesto que no es necesario el contacto directo entre el operario y la torre o en este caso el elemento a inspeccionar. Mediante esta técnica podemos observar posibles problemas de oxidación de bornes o de catenarias o incluso malas conexiones de cableados. Además, un elemento mal fijado puede provocar una distorsión en este flujo térmico. En el caso de instalaciones mecánicas también se puede utilizar la termografía pasiva en elementos con cierto movimiento, como pueden ser los motores, bombas o incluso rodillos. Por ejemplo, en el caso de las bombas, si ésta está sometida a una oxidación interna que no podemos ver a simple vista, podría provocar un exceso de rozamiento.
Este rozamiento aumentaría la temperatura de la bomba y sería fácilmente detectable mediante la termografía pasiva. Por tanto, como hemos dicho anteriormente, la termografía nos ayuda a prevenir posibles errores posteriores en este tipo de piezas o de equipamiento. También podemos observar sobrecalentamientos en algunos elementos debido a un volumen excesivo de trabajo, por ejemplo. Más aplicaciones de la termografía pasiva se pueden dar en campos como la energía solar, en lo que se conocen como huertos solares, donde la termografía pasiva se utiliza para el mantenimiento o para detectar si en un panel solar pueden existir lo que se denominan células muertas, es decir, no existe una buena conducción térmica en este caso, o de la electricidad. En incendios también se utiliza la termografía pasiva, sobrevolando zonas posteriores a un incendio para detectar cuáles son los puntos calientes. Estos puntos calientes serán aquellos que tendrán una prioridad a la hora de ser refrescados. La tecnología militar también utiliza la termografía pasiva en lo que se conoce como visión nocturna por temas de seguridad, y en sectores como la construcción o la edificación se puede utilizar la termografía pasiva para comprobar, por ejemplo, instalaciones de suelo radiante, como vemos en la imagen de la derecha. En el campo de la ciencia de los materiales, la termografía pasiva se puede utilizar, por ejemplo, para determinar el estado tensional de una pieza. Partimos de la idea de que una zona sometida a compresión, como vemos en la zona inferior, está sobrecalentada y una zona traccionada se superenfriará ligeramente. También se pueden detectar imperfecciones, como por ejemplo huecos o cavidades producidas en un proceso de fundición de metales, y también se podrá utilizar en materiales compuestos para observar posibles problemas como una falta de resina en algún punto o en una zona puntual, o incluso de laminaciones de los materiales compuestos más comunes. En cuanto a la termografía activa, aquella que sí que es necesario calentar previamente la pieza o el elemento a inspeccionar, esta se está utilizando para determinar, por ejemplo, la estanqueidad o imperfecciones en sectores como la aviación. En este caso se calienta la cámara o el habitáculo del avión y se monitoriza su enfriamiento para determinar cuáles son las zonas de peor estanqueidad y que por lo tanto serán necesarios reforzar. También nos da una información estructural, ya que como vemos en la imagen central, se puede utilizar para determinar si existen remaches sueltos o incluso remaches oxidados. Como técnica de ensayo no destructiva también se puede utilizar para la detección de grietas. Partimos de la idea de que estamos monitorizando el enfriamiento de esta pieza que previamente se ha calentado y el aire es peor conductor que el metal que lo envuelve. Por tanto, cuando lo monitorizamos vemos que los puntos más calientes van a ser o huecos o posibles grietas. Con todo esto podemos obtener una serie de consideraciones finales. La técnica de termografía infrarroja se considera una técnica de ensayos no destructivos. Nos aporta gran información, además de una forma sencilla y sin contacto, lo cual puede ser una ventaja en temas de seguridad industrial. Los principales sistemas de termografía infrarroja se dividen en activos y pasivos. La técnica permite obtener información en muy diversos campos, como son el campo eléctrico, el mantenimiento industrial, tecnología mecánica, materiales compuestos o incluso la detección de grietas o mantenimiento en construcciones. Muchas gracias por su atención.